Listo. Ok, chicos, ahora sí comenzamos nuestra clase el día de hoy. El tema, como ya habíamos visto en la primera clase, ¿no? Estamos trabajando todo lo que son tejidos humanos, principalmente. Y Samuel, buenos días. Hola, profe, buenos En días, este perdón la caso tarde. nos toca el segundo tipo de tejido. Ya hemos visto el tejido epitelial la semana pasada. Hoy vamos a hablar de tejido conjuntivo o conectivo, ¿sí? En ambos casos es conocido de esa manera, ¿no? Tanto, ya, ok. Bien, chicos, entonces, a ver, no me corten. Ahora sí, chicos, bien, entonces como le decía, vamos a tocar este segundo tejido. Es un poquito amplio, sí, también, ¿ok? Es más, hay que ser sinceros, es más amplio que el tejido anterior inclusive, ¿sí? Pero bueno, la idea está en que tengamos toda la información necesaria para poder conocer nuestros tejidos corporales. En el caso del primer tejido, quizás hubo un error, no sé si de parte mía, ¿no? O de parte de ustedes. Recuerden que el tejido anterior tiene poca sustancia intracelular, el tejido epitelial, ¿sí? Recuerden que el tejido anterior se alimenta por difusión, el tejido epitelial, ¿ok? Y, ojo, en el tejido epitelial no hay vasos sanguíneos. Profesor, pero si yo me corto mi manito, no sangro. Claro que sangra. Pues es obvio, ¿no? Entonces ahí están los vasos sanguíneos, profe. Ya, espérate un momentito. Lo que pasa es que si tú te cortas, por ejemplo, en la piel de tu mano, donde tú quieras, ¿sí? Tú sangras porque el corte o la herida ha llegado hasta el tejido conjuntivo. La típica, y yo sé que algunos de ustedes lo han hecho, de pasarse la aguja, ¿no? Por la piel, y te lo enganchas ahí en la piel y lo tienes ahí, jugando, ¿no? Y después te sacas esa aguja y no te sangra nada, ¿sí o no? Ya, eso es porque cuando tú has hecho eso, ¿no? Has pasado la aguja por ahí, pues has agarrado solamente el tejido conjuntivo, ¿sí? Y es por eso que no sangra porque no ha llegado al tejido, perdón, has llegado al tejido epitelial y no sangra porque no has llegado al tejido conjuntivo, ¿sí? Entonces, chicos, por ahí a tomar en consideración eso también, por ahí a tomar en consideración eso, ¿sí? Uno. Dos, el tejido epitelial que vimos la semana pasada y el tejido conjuntivo que vamos a ver hoy son, si se puede decir, casi completamente opuestos, ¿sí? Casi. Hoy lo vamos a ver. Mientras que el tejido epitelial tenía muy poca sustancia entre célula y célula, debido a que ellos estaban siempre bien pegaditos, el tejido conjuntivo tiene mucho espacio entre célula y célula, ¿sí? Y tiene abundante sustancia intercelular. Bueno, no te voy a quitar más tiempo, voy a pasar de frente al PowerPoint. Sí, espero que se vea ahí, chicos. Muy bien. Y vamos a ver entonces qué cosa es el tejido conjuntivo, también llamados tejidos conectivos. Ojo a los nombres, ¿sí? Ojo a los nombres. Vamos a ver. ¿Cómo se clasifican primero los tejidos conectivos o tejidos conjuntivos? ¿Sí? Se clasifican de dos formas. Uno, a ver un momentito, por favor, chicos. Ya está. Profe, Dime, Samuel. ¿puede agrandar un poco? Disculpa. Que sí, puede agrandar un poco porque no se ve bien. ¿No ves bien el compartir? No se ve muy chiquito y mi celular anda medio loco y no Ok, puedo agrandar. ok, lo voy a agrandar. Muy bien. A ver, vamos a ver de nuevo. Ahí está. Voy a agrandar un poquito, chicos. Ahí está, para que ustedes lo puedan ver. No sé si se ve ahora sí. Samuel, ¿sí? ¿Mejor? Listo. Le decía que el tejido conjuntivo o conectivo, ¿sí?
se divide en dos partes, ¿sí? Los tejidos conjuntivos propiamente dichos, ¿sí? Como el tejido conjuntivo fibroso, ¿no? Entre ellos tenemos el laxo y el denso, y dentro del denso tenemos los alineados y los no alineados, ¿sí? Y el tejido adiposo. Ojo, sí, ese tejido que forma grasa en tu cuerpo, perdón, que acumula grasa en tu cuerpo, es el tejido que tú debes de tener normalmente, muchos lo tenemos en la parte abdominal, otros en las piernas, otros en los brazos, otros en los glúteos, ¿sí? Eso, el tejido se llama tejido adiposo y es parte de los tejidos conjuntivos, ¿ok? Propiamente dichos. Mientras que también tenemos tejidos conjuntivos o conectivos de soporte, como por ejemplo el tejido óseo, el tejido cartilaginoso y el tejido, ¿sí? A tomar en cuenta, chicos. Entonces, ¿cómo es que se clasifican los tejidos conectivos? ¿Sí? Seguimos. Vamos a ver los elementos. ¿Cómo está conformado un tejido conectivo? ¿Sí? ¿Cómo es que está conformado un tejido conectivo? Obvio que tiene células, ¿sí? Tiene células, es más que obvio. Tiene sus propias células el tejido conjuntivo. Algo diferentes a comparación del tejido anterior, ¿sí? Que el tejido epitelial, pero tiene células, tiene abundante sustancia intracelular. Aquí sí bien claro, es abundante sustancia intracelular, tiene bastante sustancia entre célula y célula. Y además, esto tiene la presencia de varios tipos de fibra: fibra colágena, fibra de reticulina, fibra de elastina. ¿Ok? Chicos, esta fibra le permite, por ejemplo, a la piel tener la elasticidad que tiene. Tú te jalas la piel, ¿no? En cualquier parte de tu cuerpo y tiende a estirarse un poco, ¿sí o no? No es rígido. Entonces, esto también es debido a las fibras. La matriz, dice, es la parte de la sustancia intracelular en la que están incluidas las fibras. Es líquida, más o menos como la clara del huevo, coloidal, y amorfa, según el tipo de tejido, tiene unas sustancias u otras. Claro, ahorita lo vamos a ver eso. Vamos a ver, vamos a ver primero el tejido conjuntivo propiamente dicho. ¿Sí? Hoy al menos vamos a trabajar este tipo de tejido propiamente dicho. ¿Ok, chicos? Muy bien. Y acá le decía un poco cómo es de complejo el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo tiende a tener células, ¿sí? Y entre las células, sustancia intracelular. ¿Ok? Células, ya saben, hay en todo lado de nuestro cuerpo. Vamos a ver. En el caso de las células, bueno, tenemos células propias del tejido conjuntivo o células que pertenecen a la sangre, ¿sí? En el caso de las propias tenemos fibroblasto, el adipocito, el plasmocito, el macrófago y el mastocito. Mientras que los que vienen de la sangre son el neutrófilo, eosinófilo, linfocito, monocito y basófilo. Por eso no entiendo esa parte de que vienen de la sangre. Sí, a ver, vamos a ver, te explico. Supongamos Antoinette se pone a cocinar el día de hoy el almuerzo. Hoy te toca cocinar, Antoinette, ¿sí? Sí te toca. Ya, ok. Entonces, supongamos que Antoinette está cocinando y la típica se corta el dedo. Ya, no es que se vuela un dedo, simplemente se hace un corte. Un corte con cuchillo, algo profundo, quizás, pero solamente un corte. ¿Sí? Entonces comienza a sangrar, bueno, y todo lo demás, como usted sabe. Oye, pero ese cuchillo ha estado medio oxidado. Primero, supongamos que tenga bacterias, virus, hongos en el filo. Supongamos porque no sabemos cómo ha estado, lo que material ese cuchillo. Entonces, chicos, escuchen. Cuando tú te haces un corte, ¿sí? Normalmente
si en la sangre está tus glóbulos blancos que te defienden de las bacterias, etc. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, las bacterias atacan a otros tejidos y no necesariamente están en la sangre? Ajá. Entonces, ¿qué hacen los glóbulos blancos de la sangre? Los glóbulos blancos de la sangre salen de los vasos sanguíneos, sean arterias, venas, etcétera, salen hacia el tejido conjuntivo que se encuentra en el cuerpo. En el tejido conjuntivo comienza a, si podemos decir, atacar a las sustancias que ingresan, a los microorganismos que han ingresado a nuestro cuerpo y nos defiende. Eso es lo que sucede y normalmente es, si bien es cierto que los glóbulos blancos son los que protegen a nuestro cuerpo y se encuentran en la sangre, también hay células que protegen a nuestro cuerpo y que se encuentran en el tejido conjuntivo. Por eso dice que viene de la sangre, ¿sí? Es más, el linfocito que viene de la sangre, ¿sí? En el tejido conjuntivo se le conoce como plasmocito y el monocito se le conoce como macrófago. ¿Ok, chicos? Para que tomen en consideración los tipos de células. Hay varios tipos de células que hay en la célula, en el tejido conjuntivo. La sustancia intracelular, su propio nombre lo dice, sustancia intercelular, entre las células. Esta es la sustancia que está entre las células. Puedes encontrar fibras, como la fibra colágena, fibra de reticulina, la elastina, o sustancia amorfa, ¿sí? Aminoácidos, proteoglucanos, glucosaminoglucanos, perdón, etc. ¿Sí? Bueno, estos son proteínas, algunos son proteínas con grasas. ¿Ok, chicos? Vamos a ver. A ver, más acá. Ahí. Sustancia fundamental. El líquido que se encuentra en todo el tejido conjuntivo. Es homogénea y amorfa. Actúa de relleno del propio tejido celular, ¿no? Sustancias propias, por ejemplo, lo que le dije, los proteoglucanos, como el ácido hialurónico, la cronetina, sulfato, glucosamina, no glucanos, las glucoproteínas, etc. Inclusive hay plasma sanguíneo. Sí, chicos, en el tejido conjuntivo también podemos encontrar plasma sanguíneo y algunos anticuerpos. Inclusive ahí también tenemos anticuerpos. Bueno, acá tengo un dibujito, ¿sí? ¿No? Y obvio que los puntitos que ustedes ven es la sustancia fundamental. Aquí está, ¿no? ¿Listo? Bien. Esto, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, este es un adipocito, acá tenemos fibras elásticas, las más delgadas, fibras colágenas, ¿no? Un mastocito, una célula muscular lisa, por ejemplo, con su vaso sanguíneo, células endoteliales, ¿no? Etcétera. ¿Ok, chicos? Más o menos así es el tejido conjuntivo. Una unión entre fibras, sustancia intracelular y varios tipos de células, ¿sí? A diferencia de lo que vimos en el primer tejido, ¿no? En el tejido epitelial, que, por ejemplo, las células estaban pegaditas unas a otras, ¿sí o no se acuerdan? Muy bien. Hablemos un poquito de las fibras. ¿Por qué? A mi amiga Antoinette, por ejemplo, cuando crezca le va a importar bastante esto, ¿ya? Aunque últimamente a los varones también, ¿ah? A los varones también les está importando bastante eso. Ahorita les explico por qué. A ver, el colágeno, dice, cuando son tratadas en caliente, dan lugar a colas, ¿no? Etimológicamente, eso es lo que significa. No se refiere a la cola del caballo, ¿no? Sino se refiere a colas, como por ejemplo, ay Dios, a ver. ¿Ustedes han comido esas frutelas? Sí, esas gomitas, las gomitas está, las gomitas. Todos han comido gomitas alguna vez, ¿sí o no? ¿Sí? La del osito, bueno, cuadradito ya. ¿Ustedes alguna vez han puesto las gomitas en una sartén o una olla y han prendido el fuego? ¿Alguno de ustedes ha hecho eso? Muy bien. ¿Y qué pasaba, Antoine, cuando tú ponías eso?
Se derretía. Claro, se derretía. Y cuando tú ibas, ¿no? Y movías, eran medio gomosos, ¿no? Y después de eso se derretía, cuando se enfriaba, bueno, es obvio que volvía a ser goma, se volvía un poco más elástica. A eso se refiere con colas, ¿ya? O en este caso hablamos del colágeno, ¿sí? Dice, las fibras están formadas por colágeno entre 30 y 35% de las proteínas del organismo humano. El colágeno, por ejemplo, se encuentra en la piel, ¿sí? Tu piel está hecha con parte de fibra del colágeno. Por ejemplo, en los ligamentos también encontramos fibras de colágeno, ¿sí? Recuerda, el colágeno son proteínas. Bueno, cómo es que se produce el colágeno dentro, cómo surge nuestro ADN, la información obvio que está en nuestro ADN, sale el ARN, ¿no? Sale el ARN con la información determinada y en el citoplasma se forman el colágeno, ¿sí? Llega al retículo endoplasmático rugoso, se forma una vesícula de secreción, bueno, y bueno, acá vemos cómo se forma una fibra de colágeno. Acá, esto es lo más importante. Dice, propiedades del colágeno, ¿ya? Por ejemplo, hay gente ahora que no sé, bueno, no sé si sus padres lo harán. Yo, por ejemplo, a mis papás sí les doy, ¿no? O bueno, mi hermano lo manda a Estados Unidos, pero toman colágeno. Y bueno, sí es cierto, no está mal hacerlo, no está mal tomar, pero aunque no lo crean, ese, no sé, de 100 gramos que tú comes de colágeno al día, por ejemplo, solamente tu cuerpo va a asimilar una mínima cantidad. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es el que produce el colágeno, ¿sí? Tu cuerpo es el que tiene que decir, oye, acá te falta. Con la edad se va disminuyendo la fibra de colágeno. Por eso, por ejemplo, sus rostros de ustedes, ¿sí? Por ejemplo, están siempre bien lozanos, bien estiraditos. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tengo mis arrugazas y todo lo demás. Bueno, yo no tanto, pero bueno. Ya ustedes han visto que los mayores de edad sí tienen arrugas, ¿sí? Claro, es obvio que sí. Entonces ahí dice, resistente a la tracción y la fuerza mecánica. En cápsulas articulares, tendones, ligamentos. Ajá. Esto de ligamentos para los que juegan partido, tengan cuidado. Se doblan ahí en la piel, no se estiran, ¿sí? Son insolubles en agua fría, pero sí son solubles en agua caliente y sí se pueden digerir en nuestro tubo digestivo. ¿Ya? Entonces, bueno, principalmente es una característica del colágeno. La otra fibra son las fibras de reticulina, son parecidas a la del colágeno, pero más delgadas. Esto tiene a formar redes, se encuentran en el tejido embrionario, órganos hematopoyéticos y alrededor de células glandulares y en láminas basales. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada lo de las láminas basales en el tejido epitelial? ¿Sí? Pues la fibra de reticulina también forma parte de esas láminas basales de nuestro tejido epitelial. Y por último, las fibras de elastina. Acá sí vamos a tocarlo bonito porque sé que van a estar preocupados por esto. Son filamentos ramificados con propiedades elásticas, formados por unidades de proteína elastina y se encuentran en casi todos los tejidos conectivos. Especialmente importantes en las arterias próximas al corazón y al pulmón. Y son muy abundantes en el tejido cutáneo, o sea, en la piel. Sí, chicos, en tu piel vas a encontrar hasta por las puras en cantidades, ¿sí? Las fibras elásticas junto con las fibras colágenas. Eso es lo que le da un poco de lozanía a tu cuerpo. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Muy bien. Importante tomar en consideración eso. Sí, chicos, bien. Seguimos. Acá, por ejemplo, tenemos 3 tipos de fibras, ¿sí? Las fibras elásticas, las fibras reticulares y las fibras de colágeno. Las fibras elásticas son mucho más delgadas, las fibras de colágeno son gruesas, ¿sí? Al igual que las fibras de reticulina, ¿ok? Así más o menos se ven las fibras cada una de ellas. Ok, pasemos ahora
a la otra parte, que también es un poquito, ¿no? Las células que participan en este tejido, ¿sí? Ojo, algunas de ellas, ¿no? Están fijas, pero hay que ser sincero, muchas de ellas también son móviles. Este dibujito que vamos a ir explicando parte por parte nos hace ver la cantidad de células que hay, ¿sí? En nuestro tejido conjuntivo. ¿Ok? Son bastantes en realidad. Dice, la primera, las células mesenquimatosas proceden del mesénquima, ¿no? Que es un tejido conjuntivo embrionario. Si podemos llamarlo así, son células del fibroblasto primitivo. Producen gran número de células que se pueden encontrar en el tejido conjuntivo. Estas son células que van a producir otras células. Células reticulares se encuentran en el estroma de órgano, ¿sí? Bueno, disculpen por favor. Los fibroblastos, por ejemplo, son células características de este tejido, ¿sí? Se encargan de la síntesis de matriz y de fibras, ¿ok? Características, tienen forma irregular, prolongaciones, como lo ven aquí, y tienen abundante retículo endoplasmático rugoso, Golgis y mitocondrias. El otro, seguimos con los fibroblastos, tenemos el fibroblasto joven y el fibroblasto menos viejo, si podemos llamarlo así, ¿ok? Simple, es el mismo tipo de célula, pero nada más que uno es joven y el otro está ya viejo. Simple. Las células cebadas o mastocitos son similares a los polimorfin nucleares basófilos. ¿Se acuerdan que en la sangre, bueno, en la sangre ya lo vamos a ver, se encuentran junto a los vasos sanguíneos normalmente, intervienen en la alergia y respuesta inflamatoria? Por ejemplo, ¿sí? Si yo sufro de asma, bueno, yo sufro de asma, ¿ok? Y en mi caso, por ejemplo, yo tengo células, bueno, que también son células cebadas. Estas células que hemos acabado de ver, ¿sí? Las células, los mastocitos o células cebadas, estas células cebadas se encargan de liberar una sustancia que hace que mis músculos de mi tráquea y de mis bronquios se comiencen a cerrar. Se comienza a cerrar y después yo no puedo respirar. Bueno, todavía me sucede poco, pero me sucede, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? La típica, ¿no? Agarro mi inhalador, listo, ya está. Acá. ¿Por qué? Porque el inhalador tiene una sustancia que es opuesta a la sustancia que produce estos mastocitos, ¿sí? La sustancia que produce los mastocitos se llaman, en el caso de los bronquios, broncoconstrictores. Y la sustancia que se encuentra en el inhalador se llama broncodilatador. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Ok. Ojo, si tú, por ejemplo, comes pescado y tú eres alérgico al pescado, te comienzan a salir unas ronchas en la piel, ¿no? Y te comienza a picar y te rascas y se pone cada vez más rojo y más grande, pues en la piel, debajo de la piel, en el tejido conjuntivo, tienes estos mastocitos que liberan esas sustancias que generan este escozor, esta picazón, esa coloración rojiza, ¿no? Estás teniendo una alergia, ¿ok? A otras personas inclusive se les hincha, ¿no? La parte del cuerpo donde han tenido, por ejemplo, el ataque, por ejemplo, o la comida donde ataca, etcétera, ¿no? A algunos se les hincha inclusive los ojos oculares, se les hinchan grandotes, ¿sí? Y bueno, varios tipos. Todo esto debido a las células mastocitos, ¿sí? O a células cebadas. ¿Ok, chicos? Bien, seguimos. Tenemos otras células, los mastocitos, ¿sí? Seguimos con lo anterior, por si acaso. Dice, contienen gránulos, ¿de qué? De heparina, ¿no? Que es un anticoagulante.
es un anticoagulante. Y de histamina que aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Hay que tener bastante cuidado con este anticoagulante. Porque, por ejemplo, si en nuestra piel tenemos un corte y vemos que no cura, que no sangra, que sigue sangrando y no se cura, es porque está actuando activamente nuestros anticoagulantes y a la vez nuestro cuerpo no está reaccionando como debe de ser. Dice, los mastocitos de la mucosa del tracto digestivo, por ejemplo, y respiratorio poseen sulfato de conintrina en vez de parinamol, otra sustancia, ¿no? Otra célula más, los macrófagos, surgen a partir de los monocitos, ¿sí? Constituyen el sistema, ¿cómo se llama? El sistema, se me fue de la cabeza. Sistema endotelial, no, pero disculpen chicos, se me fue la palabra exacta de lo que significa ser. Tiene que ver, es un sistema de defensa del cuerpo también, ¿sí? El ser, ¿ok? Lo que está conjuntamente los macrófagos con los histocitos, la célula de Kibner, macrófagos libres del vaso, por ejemplo, y bueno, las microglías inclusive que son células nerviosas, ¿sí? Ok, chicos, eso principalmente. Espera un momentito, listo, a ver, voy a ver si me recuerdo. Bien, seguimos. Ok, los macrófagos, por ejemplo, son aquellos que generan o producen prolongaciones para fagocitar. El macrófago, cuando entra una bacteria o un virus, lo primero que hace es comérselo y va a generar, ¿sí? Ciertas prolongaciones de su cuerpo, se va a mover, ¿no? Y va a estirar hacia donde se encuentra la bacteria para poder digerírselo, comérselo, ¿sí? Puede tener uno o varios núcleos, ¿sí? Y, bueno, como lo dije, tiene como función la fagocitosis y presentar el antígeno. Obvio que cuando este macrófago se come una bacteria cualquiera, después en su membrana va a poner parte de este cuerpo de la bacteria. ¿Para qué? Para que las células sanguíneas lo reconozcan y de esa manera puedan generar anticuerpos. Es como por ejemplo, ¿no? Mi amigo Leonel es un cazador, ¿sí? Y él está en su casa tranquilo, de repente vienen y lo atacan, no sé, lobos, ¿ya? Entonces, él agarra, elimina a los lobos. Y lo que hace es, partes del lobo, su cabeza se lo pone en el hombro, su pata se lo pone en la cabeza, su pecho se lo pone, no sé, en el otro hombro. Partes del animal se lo pone encima, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué hace esto? Porque Leonel, por ejemplo, tiene otros amigos, ¿no?, que son cazadores también, mucho más poderosos, entre comillas. Vienen y, o sea que lo que te atacó era, tiene en la cabeza un lobo, ok. El resto de esa manera lo va a reconocer y también se van a defender. Entonces, cuando venga nuevamente un ataque de lobos, automáticamente el resto va a saber reconocer que es algo que es malo. En este caso, el cuerpo es así como se producen los anticuerpos. Ahora que, por ejemplo, estamos con el COVID, ¿sí? En el caso del COVID, cuando te ponen la inyección, bueno, cuando te pongan a ti la inyección, que yo debo suponer que es en diciembre o enero del próximo año, ¿sí? Cuando te pongan la inyección, te están poniendo pedazos del virus. Y lo que hace justamente tus células sanguíneas es comerse ese pedazo de virus y se lo pone en la membrana, cosa que vienen otras bacterias, otras células del tejido sanguíneo y van a comenzar a producir anticuerpos contra el COVID. Y de esa manera es como te proteges tú del COVID, ¿sí? Como le dije también, tenemos otro tipo de células, por ejemplo, los adipocitos, que son la reserva de grasa, ¿no? Ahora, tú te preguntarás, profesor, ¿y por qué el adipocito tiende a formar, bueno, a reunir grasa en mi cuerpo?
porque es necesario. Lo que pasa es que tu cuerpo tiene la inteligencia todavía del nuevo ser que surgió hace millones de años, del nuevo humano que surgió hace millones de años. Entonces, ¿qué pasaba? Tu cuerpo, bueno, antes, obvio que cuando eras cazador, recolector, estamos hablando de los hombres de la antigüedad, no tenía la certeza, ya, voy a comer mi desayuno, voy a comer mi almuerzo y voy a comer mi cena. O sea, eso era casi imposible, ¿sí? Los cazadores de antaño, pues si encontraban comida, bien comida, si comía bien, si no, no. Entonces, un detalle, ¿sí? ¿Qué pasa con el hombre? El hombre cuando come, ¿sí? Y sabe que va a tener comida, tiende a almacenar. ¿Cómo lo almacena? Lo almacena en forma de grasa, ¿sí? Tú dices, oye, sé que voy a guardar un poquito de grasa aquí por si acaso no tienes que comer mañana, ¿ya? Entonces, comienza a almacenar. Entonces, el cuerpo crea las células adiposas para almacenar esa grasa. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Entonces, eso es lo que ha quedado como rezago del conocimiento de nuestro cuerpo de antaño. La grasa se almacena. Ahora es obvio que como comemos extra, dice, oye, tenemos bastante energía, ¿qué hago? Me sobra comida. ¿Sabes qué? Almacénala igual por si acaso. Almacena igual por si acaso. Y comienzan las células adiposas a guardar toda esa comida. Yo siempre en las tardes, después de terminar de almorzar todo, reviso mis canales en el cable y hay un programa que se llama Kilos Mortales, ¿sí? Es un programa americano, ¿ya? Sí, sí. Antonio me dice que lo aviso, en la cual se ven casos de personas obesas. Pero, ojo, estamos hablando de obesos. O sea, en Estados Unidos hay un gran problema. Les recomiendo que lo vean si quieren un programita en YouTube. La gente que tiende a pesar 180, 200 kilos, ¿sí? Son pesos extremos. Y normalmente esa gente ¿qué es lo que sucede? Llega al punto en que ya no pueden bajar todo eso por terapia, no, tienen que operarse sí o sí del estómago. O sea, al estómago le cortan una parte del estómago, lo achican, ¿no? Para que de esa manera coma menos. Porque es un gran problema allá en Estados Unidos la alimentación y lamentablemente es una alimentación muy pobre, o sea, no es sana, no es sana. Si tú vas allá, vas a encontrar a cada 2, 3 cuadras, a cada cuadra, unos restaurantes de comida rápida, un fast food, ¿no? Entonces, o los trackers, o los food trackers, que le llaman allá, que son los carritos de comida. Y todo, si te percatas, toda su comida de los americanos está basado en comer cerdo, ¿sí? Echarle salsas que da miedo y comer queso. Casi todas las comidas tienen ese tipo de cosas. Y eso es lo que para los americanos, lamentablemente, sí, les ha generado este problema de salud. Chicos, y no es broma, estamos hablando de verdad personas que a veces no entran en sus camionetas, no entran en sus carros, personas que ya no pueden a veces ni caminar por el peso, ¿sí? Es muy grande, o sea, llegan a tener un gran problema. Y todo eso, bueno, hay que ser sincero, gracias a los adipocitos también, porque aquí es donde, en esa célula donde se reserva la grasa. Sí, hay dos tipos de tejido adiposo, el blanco y el pardo, ¿no? Son células normalmente circulares que pueden crecer, pueden ser pequeñas, microscópicas, pero pueden crecer muy grandes dependiendo de la cantidad que acumulen de grasa, ¿ok? Y bueno, unas células externas, células exógenas, son las que llegan al tejido conjuntivo. Tenemos las células plasmáticas, tenemos los granulocitos eosinófilos, los linfocitos, los monocitos. Aquí también tenemos, por ejemplo, en el dibujo, vasos linfáticos, fibras de reticulina, etcétera, ¿sí? Pero tenemos aquí células que son exógenas que vienen de, como le dije, el tejido sanguíneo. Chicos, hoy día estoy benevolente con ustedes. Yo solamente le voy a dejar esto de tarea a ustedes. Son 2 hojitas nada más chiquitas. No va a haber mucha tarea el día de hoy, ¿sí? Así que espero que la cumplan. Ya. Eso nomás, chicos. Hoy día se ha sido un poquito complejo, hoy día se ha sido un poquito complicado la clase porque es bastante información
Es más, he tratado de reducirlo y de resumirlo, porque en realidad, miren, nos falta todavía la segunda parte, que son los tejidos conjuntivos especiales, el tejido sanguíneo, el tejido óseo, etc. O sea, he tenido que dividirlo en dos. ¿Ok, chicos? Bien, nada más, chicos, no le quito más su tiempo, cuídense bastante, pórtense bien, ahí les envío la información, muchas gracias y nos vemos hasta el día ¿verdad? Chicos, les cuento. Esta semana me parece que estamos entregando las libretas. Ahora sí te cae. Ya. Y voy a conversar con cada uno de sus papás directamente, ¿sí? Así que por favor ir avisando a su papá, me parece que sí, esta semana. Bueno, toca hacer prensa y comunicado de todas maneras, pero sí o sí me parece que se le entrega esta semana las libretas. Bien, chicos, eso nomás. Cuídense mucho. Ahora sí, chao. Ya, profesor. Nos vemos, Santo, nos vemos.